Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y hoy tenemos el honor de entrevistar a un amigo de la casa, como lo es Carlos Leáñez Aristimuño, quien es conferencista internacional, comentarista y articulista sobre lenguas, globalización e Hispanoamérica. Ha publicado para diarios como El Nacional en Venezuela o El Mundo de España. Fue profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Simón Bolívar y profesor integrante de la primera edición del Máster Propio Universitario de Estudios Estratégicos sobre la Hispanofera en la Universidad de Málaga, junto a la profesora María Elvira Roca Barea. Y el día de hoy estaremos conversando sobre Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza, la nueva película documental dirigida por el reconocido cineasta José Luis López Linares, y en donde Leáñez es uno de los protagonistas. La película ofrece una visión renovada, veraz y visualmente poderosa de cómo nació y se desarrolló realmente la América española en la etapa virreinal. Así que sin más, bienvenido una vez más, por tercera vez creo, a Venezuela Provincial, don Carlos. Tercera vez y espero que no sea la última. Muchas gracias, Emilio. ¿Cómo estás? Encantado de estar en tu programa. Bueno, yo también encantado de hablar una vez más con usted, porque sé que tiene muchísimas luces para compartir, don Carlos. Y bueno, antes de empezar, quiero darte la enhorabuena, porque creo que junto a Juan Miguel Zunzunegui eres una de las personas que más intervienen en el documental y eres venezolano, algo que nos llena de orgullo, ¿no? Y Sí, justamente la muchas gracias. película abre con tus palabras, donde nos expones de que la historia nos ha sido mal contada, ¿no es así? Totalmente. Bueno, nosotros somos víctimas de un marco refractario a lo positivo que en definitiva nos impide hacer acopio del orgullo que necesitamos para andar en el mundo con la actitud que requerimos para poder avanzar. Ciertamente, ciertamente, Emilio. Háblanos un poco de cómo fue el proceso de grabación del documental y qué tal fue tu experiencia en la misma, Carlos. Bueno, mira, un amigo común me puso en contacto con José Luis. eh, Tomamos un café juntos, inmediatamente hubo una excelente química y bueno, nos pusimos de acuerdo para una grabación. En esa grabación, en ese momento, la película iba a ser sobre la Malinche. Se iba a llamar Marina o Doña Marina en ese momento. Y yo fui con eso en mente, yo fui con eso en mente y me pareció interesante traer a colación que Hispanoamérica gravita en torno a tres figuras femeninas, ¿no? Esenciales, que son eh, la Virgen, esencialmente la Virgen de Guadalupe, pero la Virgen en términos generales, Marina, que es el símbolo de todas las personas que recibieron a lo español y lo hicieron el puente entre el mundo español y las diferentes tribus indígenas. Y por supuesto, Isabel la Católica, que fue una absoluta visionaria, una persona que, bueno, entonces, digamos, Isabel la Católica como visionaria, como garante de la igualdad ante el poder político, y como garante y como iniciadora de unos dispositivos jurídicos que iban a hacer del otro un igual requerido de protección, lo cual es algo asombroso en la época. Tenemos a la Malinche que en vez de la llamada Malinche, que bueno, yo no le doy la connotación negativa que se le da en México, vamos a decir Doña Marina, que fueron una cantidad de figuras, hubo una cantidad de Doña Marinas, de Doñas Marinas en todo el proceso de fundación de lo que es Hispanoamérica, que fueron personas que hicieron, digamos, una labor de traducción y prácticamente de traducción lingüística y antropológica, ¿no? Que permitió que la fundación fuese realizada de la manera lo menos traumática posible. ¿M? Y por supuesto, la Virgen en todas sus manifestaciones, que son múltiples en Hispanoamérica, pero la principal, indudablemente, que es la Virgen de Guadalupe, que es la patrona de Hispanoamérica, y que es, digamos, la conexión del hispanoamericano con la trascendencia. Es decir, el hispanoamericano tiende a relacionarse con la divinidad, no como el protestante,
que lo hace de una manera directa, sino a través de su madre, a través de su madre, que es intercesora, protectora y que lo cobija y que le da, bueno, que le da un soporte a su existencia extraordinario. Hay una parte de la película que tú recordarás donde la profesora Guadalupe, que se llama también Guadalupe, habla de que todo ser humano, si tuvo una madre mala, necesita una madre buena. Si tuvo una madre buena, quiere seguir teniendo una madre buena. Y si no tuvo madre, necesita tener una madre, ¿no? Y eso que es muy sencillo y muy cierto, eh, bueno, está en la intercesión de la Virgen que nos da protección y nos abre a la trascendencia. Importante esto que señala, porque realmente la película pues destaca el papel fundamental de las mujeres, ¿no? Inclusive se Sí. llega a decir que el mejor rey de España fue una mujer, doña Isabel la Católica. Pero otro punto Exactamente. también, No cabe duda, in- perdón, la sí, mejor gobernante que hemos tenido los hispanos es Isabel la Católica, una visionaria, una creyente ferviente, y eso impregnó, gracias a Dios, todo lo que fue la obra de España en América. Sí, y, señor. f- y, y una fiel defensora de los pueblos indígenas, hay que decirlo así. Pero Totalmente. hay una parte fundamental, don Carlos, en el documental en donde donde se habla de Simón Bolívar, ¿no? Como hay que decirlo, es una figura fundamental en el quiebre de la monarquía hispánica y me llamó la atención que en esa parte hablaran dos venezolanos, usted y otro que no recuerdo el nombre, que Aníbal era Romero, politólogo, Aníbal Aníbal Romero. Romero, el gran Aníbal Romero, el más brillante politólogo de su generación en Venezuela. Sí, Perfecto. No me acordaba del nombre, pero sabía que es politólogo. Y también habla Francisco Núñez del Arco, que es de Ecuador y sí, que es uno de los países bolivarianos. Y en ellos nos sí. hablan de la hecatombe que fue para los indígenas las independencias, que ellos lucharon a favor del rey de España y de cómo Bolívar les expropia sus tierras comunales para repartirlas entre los militares republicanos. Y a partir de ese momento, Hispanoamérica cae en el fenómeno del caudillismo que tanto ha hecho daño hasta la actualidad. Háblenos un poco de ello. Bueno, es decir, la gente no suele darse cuenta de que lo que ocurrió a comienzos del siglo XIX en Hispanoamérica fue un desquiciamiento antropológico. Es decir, los pueblos de Hispanoamérica venían viviendo dentro de un experimento eh, extraordinario que fueron esos 300 años previos a la independencia. Ese experimento estaba dando unos frutos muy buenos. Hispanoamérica, junto a China, era una de las dos regiones más ricas del mundo. La ingesta calórica era absolutamente potable, buena. Había paz en los caminos, había una moneda estable, había un mercado gigantesco. Y bueno, eso, ¿cómo fue posible eso políticamente? Eso fue posible políticamente porque la corona gestionaba una gran variedad y da unos amplios marcos de autonomía. Entonces, en esos amplios marcos de autonomía, los indígenas, a través de los pueblos de indios, la República de Indios, etcétera, tenían una cantidad de tierras y podían desplegar en ellas sus costumbres, sus maneras de estar, y las mestizaban con las españolas, y lo único que era realmente intolerable para la corona era que se continuasen prácticas que implicasen sacrificios humanos o antropofagia o idolatrías. Pero de resto, básicamente los indios podían seguir viviendo su vida y vivían dentro de un marco nuevo en el cual tenían un lugar y propiedades y fueros. Todo eso se va al mismísimo, tú sabes qué, cuando comienzan las independencias, porque el esquema cambia, el esquema ya no es un indígena protegido en el seno de su comunidad y que puede perpetuar lo esencial de su cultura, sino una persona que debe entrar en un marco liberal acrítico en el cual es tratado como individuo. Entonces, al ocurrir esto, comienza, en mi concepto, la marginalidad hispanoamericana. Porque no se trata de que durante el imperio no hubiese diferencias sociales, obviamente que las había. Había gente que estaba más abajo, había gente que estaba más arriba,
pero todos estaban adentro. La marginalidad como tal, es decir, el estar afuera del sistema, comienza cuando se trata de implantar acríticamente un esquema liberal, básicamente franco-anglo, que no, que no tenía la talla necesaria ni había tenido la agudeza antropológica para plantearse de manera adaptada. Y entonces eso arrojó a los indígenas a la marginalidad, porque ya no podían vivir dentro de sus fueros ni dentro de sus esquemas y no tenían propiedad alguna. Es terrible la situación. O sea, la marginalidad comienza con el llamado proceso de independencia. No solamente el caudillismo, que por supuesto también comienza, pero hay que entender que ese desquiciamiento antropológico ocurrido a comienzos del siglo XIX en los territorios continentales de Hispanoamérica arroja a la población a una orfandad. La población básica de Hispanoamérica no tenía nada que ver con los procesos de llamados de independencia ni lo quería. Eso fueron unos empeños de oligarquías de parte, porque no son todas las oligarquías, de parte de las oligarquías muy activas, muy militantes, que terminaron por generar la nueva situación. En el caso de Venezuela, no es que toda la oligarquía quería la independencia, sino básicamente la que estaba en la sociedad patriótica y rondaba esos círculos que hoy llamaríamos ultra, ¿no? Pero bueno, por allí van las cosas, Emilio, digo yo. Sí, no, es totalmente cierto. De hecho, una vez que se les expropian las tierras comunales a los indígenas por parte de los gobiernos republicanos, también se quitan todos esos títulos nobiliarios que le habían dado a los mismos Totalmente, pueblos indígenas, como está el caso de los totalmente, incas hispanos que habla Rafael Aíta en el documental. Pero bueno, no vamos a hacer absolutamente. tanto descubrimiento de lo que hay en el documental para que la gente pueda ir a verla al cine. Pero es interesante también, don Carlos, la reacción que ha habido por parte de un sector hacia el documental y se ha publicado algunos artículos en la prensa española criticando a la película. Uno de ellos es del académico Carlos Martínez Shawn en el diario El País, donde señala que el documental se construye sobre las bases ideológicas del franquismo, ¿no? Criticando la representación de la obra de España en América. De hecho, titula el artículo como el nacional catolicismo a la reconquista de América. También ha surgido algún otro artículo, como el del diario El Confidencial por Alberto Olmos, donde se habla de la leyenda Rose y lo tituló Hispanoamérica. ¿Tú te sientes culpable por conquistar América en el siglo XVI? Yo no. ¿Qué opina de estos artículos que han profilerado en la prensa española? Bueno, yo no diría que ha habido una proliferación de esos artículos, han sido más bien minoritarios. Y creo que creo que no merecen respuesta, sinceramente, ¿no? Sin embargo, o sea, voy a acotar una serie de cosas para que entendamos por qué yo pienso que esos artículos no merecen respuesta. Permíteme que esto va a ser un poquito largo, pero voy a tratar de hilvanar esto muy bien porque es muy importante que se entienda, ¿no? La memoria es por definición selectiva. O sea, sería absolutamente absurdo tener presente todos los detalles de nuestra vida pasada, además nos volveríamos locos, ¿no? Nosotros, entonces, con la memoria, operamos sobre la base de una serie de filtros. Si en los filtros queda atrapado lo positivo, cuando solo tenemos ojos para aquello que hemos hecho mal, nos apocamos y podemos llegar incluso al extremo de desaparecer. Entramos en depresión, entramos en ansiedad. No hallamos cómo operar fecundamente. Si en los filtros de la memoria, al contrario, queda atrapado lo negativo, el optimismo y la confianza en nosotros puede desbordarse y llevarnos a ignorar obstáculos reales y a ser refractarios a críticas pertinentes. Y esto obviamente puede abrir también obstáculos mortales. Entonces, nosotros requerimos una memoria sana. ¿Y cómo sería una memoria sana? Es una memoria sana cuyos filtros retienen lo que nos traba indebidamente y dejan a la vista, a nuestra vista, de manera tangible,
aquello que nos impulsa a crecer y deja a la vista todo lo que resulta pertinente para resolver las necesidades del momento y llegar a objetivos. En ese sentido, es clarísimo que nosotros no tenemos una memoria sana. Entonces, vamos a ver, esto es con respecto a la figura, a la memoria de un individuo, pero todo esto es extrapolable a la memoria colectiva. Los filtros de la memoria colectiva están controlados esencialmente por el poder, por las ideas dominantes, por aquello que impregna el aire, ¿no? Recordemos lo que dijo Orwell, ¿no? Que es realmente notable. Él dijo, el control del pasado implica el control del futuro. Y quien controla el presente, controla el pasado. Entonces, las élites de los poderes enemigos de los hispanos, a partir del siglo XVI, sin cejar, han intentado por todos los medios controlar los futuros de los hispanos hasta el día de hoy, manipulando su presente respectivo, ¿no? ¿En qué ha consistido esta labor? En instalar en propios, en sus pueblos, lo cual es normal, y en extraños, es decir, en nosotros, unos filtros que retienen todo lo positivo de lo hispánico y dejan al final del grifo, listo para el consumo masivo, un líquido negruzco, pestilente, pletórico de atrocidades y atraso que ingerimos los hispanos en América como pobres víctimas y en España como crueles victimarios. Ese bebedizo, ese bebedizo nos llena, según seamos americanos o europeos, de resentimiento y vergüenza del lado americano. De resentimiento del lado americano, de vergüenza del lado europeo. Eso nos hace miopes, eso nos aliena, nos impide percibir los inmensos horizontes que tenemos abiertos ante nosotros si simplemente levantáramos la cabeza con respecto a esa especie de nube negra de opinión que gravita sobre nuestras cabezas. En la medida en que despejáramos eso, dejaríamos de imitar o querer en vano ser como quienes nos subordinan e iríamos a la búsqueda de nuestras verdaderas coordenadas y cesaríamos en nuestro extravío. Vamos a comentar lo siguiente. Los enemigos de los hispanos de los dos hemisferios y sus aliados internos han instalado entre nosotros un marco referencial refractario a lo propio positivo. De esta manera se genera una memoria enferma. Nosotros estamos en una memoria enferma, porque es una memoria que escamotea todo lo que nos impulsaría a crecer, todo lo que resultaría pertinente para resolver nuestras necesidades presentes. Ahora bien, esta memoria enferma está llegando por hartazgo, por las evidencias que hay en su contra, por el peligro que entraña para la continuidad histórico-cultural de los hispanos. Esta memoria enferma está llegando al fin de sus días. Cada hora que pasa, caemos más en cuenta de que no somos horrendas criaturas. No somos las horrendas criaturas que vemos en los espejos deformantes que nuestros adversarios ponen ante nosotros. Porque nosotros ya estamos comenzando a fabricar nuestros propios espejos y las imágenes que empezamos a percibir incluyen la plenitud, la belleza y la nobleza de espíritu. Entonces, en este contexto que te estoy describiendo, Emilio, emerge la película Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza de José Luis López Linares. ¿Qué es esta película ante todo? Una obra de arte. Una obra de arte en la que se entreteje la música, las imágenes y las palabras. Se entretejen y se funden. Y nos ponen
ante una vivencia rotunda de belleza que desvela la verdad incesantemente escamoteada. ¿Cuál es la verdad que desvela esta película? Hispanoamérica es una comunidad real. Hispanoamérica es capaz de esplendor y plenitud. Hispanoamérica es dueña de una enorme vitalidad y energía. Hispanoamérica solo debe conocerse mejor para recuperar los puentes que la pueden llevar de regreso a la grandeza. Tú te imaginarás, Emilio, que este recurso a esta obra de arte, esto no es un argumento, un dato que mata relato, no, esto es un paquete semiótico poderosísimo que aterra a los cultores del resentimiento victimista, que aterra a los cultores de la vergüenza del victimario, porque dinamita el relato en el que ellos aparecen como justicieros ante un supuesto oprobio. De pronto descubrimos, querido Emilio, que estas personas no son más que los oficiantes del apocamiento y la fragmentación. De pronto caemos en cuenta de que estos oficiantes, al mantenernos fraccionados, al querer incluso fraccionarnos más, son el obstáculo, ellos, que nos separan de un despliegue pleno de nuestro velamen en la historia. Entonces vamos a entender lo siguiente. Hispanoamérica, canto de vida y esperanza, además de ubicarse en un plano estético y poseer un amplio espectro porque trata cantidad de temas, trasciende las escaramuzas argumentativas puntuales y rompe el gran marco instalado, Imperio Español igual oprobio, y lo sustituye por el de hispanidad igual plenitud. Esto es letal, letal. Esta es la bomba atómica en la guerra cultural de rescate de una imagen justa de la hispanidad. Mira, Emilio, vamos a entender esto. Esto es un tema que en lingüística se llama semántica de marcos, ¿no? Eh, Cuando la gente tiene un marco instalado de significación, viene la información y ella la cuelga de ese marco, ¿no? Entonces, el marco instalado hasta hoy es Imperio Español igual oprobio, ¿no? Entonces, claro, las personas tienen introyectado ese esquema y cuando viene el dato que supuestamente mata el relato, ese dato es como una bola en un árbol de Navidad, ¿no? Es decir, si está el árbol de Navidad, yo puedo colgar la bola, pero si no está el árbol de Navidad, la bola no la puedo colgar. Entonces, uno dice a veces, pero ¿qué pasa? Que la gente es tan refractaria a recibir nueva información. Es porque tiene instalado un marco en donde una información nueva que contradiga ese marco sencillamente es rechazada, rebota. Lo importante de Hispanoamérica como dispositivo de comunicación en la guerra cultural es que va directo al marco, trasciende los argumentos y mediante una proposición estética plena nos pone ante una vivencia que nos dice, momento, como que el imperio español no era oprobio y comienza en el escéptico la duda y en los que ya estamos convencidos un afianzamiento, un orgullo y unas ganas de ir mucho más allá de lo que estamos yendo hasta ahora, mi querido Emilio. Así es, don Carlos, son muchos los que están abriendo los ojos y lo importante es que el boca a boca, desde la misma sociedad, es que se está despertando, ¿no? Pero bueno, ya por último, hay que decir que la película ha sido todo un éxito en su tercer fin de semana en cines.
Ha tenido más de 40.000 espectadores, está entre las 10 películas más taquilleras de España y se ha proyectado en más de 100 salas de cine. ¿Cree que estamos ante un resurgimiento de la hispanidad? ¿Qué nos depara el futuro, don Carlos? Bueno, yo con toda franqueza pienso que a nosotros lo único que nos separa de la grandeza es que nuestro sistema operativo, si vamos a hablar haciendo las analogías con los ordenadores, nuestro sistema operativo ha sido intervenido con este marco refractario a lo positivo y a la grandeza. Y nosotros con dispositivos como por ejemplo Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza, estamos reinterviniendo ese sistema operativo para que la gente pueda sencillamente captar la realidad de su cultura, estar orgullosos de ella y comenzar a conocerse mejor. Ojo, porque eso es algo también en lo que se insiste en la película. Nosotros no nos conocemos bien, casi no nos conocemos. Lo poco que nos conocemos, como estamos impregnados del marco refractario de lo positivo, no nos gusta. Entonces nosotros tenemos que desandar ese camino. Y es muy importante en ese sentido recordar lo que ocurrió en los 300 años previos a los 200 años que llevan nuestras erráticas repúblicas. Porque cuando estábamos juntos éramos grandes, éramos poderosos y la inmensa mayoría de la población se encontraba muy a gusto viviendo bajo una corona que les daba no solamente sustento, sino sentido a sus vidas. Bueno, don Carlos, nos quedan 9 minutos. No sé si quiere agregar algo más. Las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para que invite también al público a ver el documental. Bueno, yo pienso que tenemos que aprovechar este momento. Es decir, eh, ir a ver Hispanoamérica no es como ir a ver una película cualquiera. Es un acto en el cual quien vaya va a quedar muy impactado, porque se va a asombrar, se va a asombrar. Eh, en la medida en que ese asombro lo haya llevado a conclusiones positivas, que es lo que ocurre en la inmensa mayoría de los espectadores, yo diría que militantemente se lleve hasta el perro de la casa a ver la película. Porque de lo que se trata aquí es de hacer bola de nieve y generar un momentum, ¿no? En el que, bueno, se comience un poco a dar el giro necesario de percepción que lleve al traste con el marco anterior. Y ya nosotros no tengamos que defendernos, sino sencillamente mostrar, mostrar, que es lo que hace esencialmente la película, mostrar. En la película se dice la verdad une. Pues bien, todo lo que se dice en la película es verdad. Y esa es una verdad que nos es útil porque nos genera una memoria orgullosa. Es imposible estar en el mundo de manera adecuada, en un mundo feroz, en un mundo de hostilidades abiertas, si uno está con la cabeza gacha, pierde la perspectiva grande y se apoca, se disminuye. Es un poco lo que nos ha venido ocurriendo. Esta película es la oportunidad de un giro en lo que somos los hispanos todos. Para España es la oportunidad de sentirse orgullosa de la magna obra que realizó. Y para nosotros es la oportunidad de sentirnos orgullosos del pueblo nuevo que somos, hispánico, que fundó que fundaron estas personas extraordinarias junto con los habitantes originarios y los africanos esencialmente. Mira, Emilio, yo quisiera como quizá terminar con una metáfora, que es la siguiente. Cuando uno se va en una excursión
Por ejemplo, yo recuerdo un caso particular que te puedo contar. Yo una vez estaba en Venezuela, en la península de Paraguaná, y con unos amigos decidimos coronar el Pico Santa Ana. El Pico Santa Ana está en el medio de la península de Paraguaná y asciende a 820 metros. A partir de eso, aproximadamente 820 metros. A partir de esa altura, uno divisa toda la península como si la estuviera viendo en un mapa, ¿no? Es muy interesante. Entonces, todo el día lo invertimos en eso. Mira, nos cayeron garrapatas. Nos apareció un enjambre de langostas de este tamaño que si nos movíamos mal nos iban a caer encima. Apareció una que otra culebra. Padecimos sed. Nos salieron ampollas. O sea, aquello fue. ¿Y tú crees que yo me acuerdo de eso? O sea, yo me acuerdo de eso para hacer el ejemplo que quiero hacer. Es decir, la memoria que yo tengo de ese extraordinario ascenso fue la maravillosa vista, el haber coronado, el sentir el cambio de clima, el sentir el viento fresco de 820 metros sobre el nivel del mar. Entonces, lo que yo quiero traer a colación es que toda obra humana, y por supuesto el imperio español, tuvo ampollas, tuvo langostas, tuvo una cantidad de problemas, evidentemente, pero tuvo una capacidad de adaptación y de generación de frutos con el menor daño posible, que estoy absolutamente convencido de que las porciones de humanidad disponibles entonces no habrían hecho nunca algo semejante. Entendamos algo, que es una verdad objetiva. El imperio español fue un imperio generador y fue un imperio generador porque vino a entregarse y reproducirse. Entregó lo máximo que tenía, su propio Dios, que ya no quería sacrificios humanos, sino que es Él el que se sacrifica por ti y te da acceso a la vida eterna. Tenemos que entender que además los españoles, ese imperio generador, nos dio su sangre en el mestizaje y fundó ciudades no solo en las costas, sino tierra adentro, no solo factorías, sino verdaderas ciudades, con la Plaza Mayor, con el Cabildo, con la iglesia, con el mercado, con la cuadrícula. Y sobre esa base fue generando, y los caminos que hizo, un nuevo tejido que es lo que nos constituye existencialmente. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es ir al reconocimiento de nuestra raíz hispana, que es nuestra raíz principal y nuestra única raíz común. La raíz indígena siempre es local. Los aztecas no tenían nada que ver con los incas, los caribes no tenían nada que ver con los mapuches. Cuando los indígenas de diferentes etnias entraban en contacto, generalmente era para la guerra. Es decir, lo común es lo hispano, lo indígena es muy importante, pero es local. Y lo africano también es muy importante, pero es igualmente local. El denominador común de Hispanoamérica es lo hispano. Y sobre esa base es que podemos y debemos construir las magnitudes que nos apalanquen para poder ir al futuro con aplomo y con firmeza. Así es, don Carlos. El Imperio Español fue un imperio unificador, hay que decirlo de esa manera. Bueno, encantados de Totalmente. tenerlo una vez más aquí en Venezuela Provincial. Siempre se aprenda de sus luces. Ya nos quedan 2 minutos, así que bueno, recomendarles a las personas que vean este documental Hispanoamérica. El 12 de octubre sé que se va a estar proyectando en México y bueno, luego después en otros países de Hispanoamérica. Aprovechamos para recordarles que si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar más público. Nuestros artículos de investigación histórica pueden verlos tanto en el Instagram como en el Facebook de Venezuela Provincial. Si quieren ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de divulgación histórico, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Aprovechamos, don Carlos, para enviarles un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas como lo son Gabriel Arrieta,
Zabaleta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Loma Elizam, Daniel Sierra, Domingo González, Miguel Curvelo, Mario Pérez y África del Valle. Así que bueno, ya nos queda un minuto, don Carlos. Le mando un fuerte abrazo y hasta allá, hasta la hermosa isla de Tenerife. Y sabe que esta es su casa para cuando quiera regresar. Venezuela Provincial siempre le tiene las puertas abiertas. Muchísimas gracias, Emilio. Bueno, que sigas teniendo mucho éxito en esta labor extraordinaria. Tú eres parte de ese combate por retomar la senda perdida y de verdad espero que sigas teniendo muchos oyentes y que tu labor ilumine a muchas personas de camino a la grandeza. Ven, don Carlos. Así que bueno, hasta una próxima oportunidad y chao, chao. Adiós. Hasta luego.